Noticias que te hacen crecer a esta hora. El gobierno de nuestro país expidió ayer el decreto del sector textil. ¿Cuál es, María C., esa normativa arancelaria de este sector que, pues, sin duda es un generador muy, muy importante dentro de la economía de nuestro país? Sí, Rosario, pues mire, lo que contiene esta normativa básicamente son 3 medidas, se las voy a resumir rápidamente. Arancel de 40% ad valorem a las importaciones de cualquier origen cuando el precio declarado sea inferior o igual a $10 por kilogramo bruto. Segundo, arancel de 15% ad valorem más $1,5 por kilogramo bruto a importaciones cuando el precio declarado sea superior a $10 por kilogramo bruto, y también ordena excluir de la aplicación de aranceles a importaciones de residuos de confecciones de los procesos productivos que estén amparados en el Plan Vallejo. Pero para entender la aplicación de este decreto, saludamos a esta hora de la mañana, 8:37 al ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. Bienvenido a W Fin de Semana, buenos días. Buenos días, María. Un saludo a usted, a Rosario, a todos los integrantes de la mesa de trabajo y naturalmente a todos los oyentes de W Fin de Semana. Es un placer estar con ustedes. Bueno, ministro, lo primero que quiero preguntarle es por qué este decreto se mantiene casi que igual al borrador que había salido antes de la pandemia. ¿No hubo muchos cambios en este sector? ¿No se perjudicó en temas de empleo durante la pandemia para haberle hecho alguna modificación? Hay varias cosas, primero, muy importantes en contexto. Lo primero es, ¿por qué el decreto? El decreto tiene un propósito, es acompañar un sector que, como lo ha señalado, ha sido uno de los más afectados en medio de la pandemia, un sector que tiene una gran cantidad de empleos, cerca de 800,000 empleos con todas las cadenas productivas, un sector que el 70% de ese empleo es empleo femenino, y un sector que queremos acompañar con una protección razonable. ¿Por qué razón? Porque además es representativo en la industria de nuestro país y porque representa además una industria histórica en Colombia. Con esto en mente, nosotros avanzamos en la identificación de cuál pudiese ser técnicamente el mejor escenario de una estructura arancelaria que fuera razonable, que protegiera el sector, pero que simultáneamente no tuviera un sesgo antiexportador o que no tuviera un impacto indeseado en general en la economía. Con esto en mente, nosotros en el mes de febrero, antes de pandemia, propusimos un borrador de decreto. Con respecto a ese borrador, aquí hay de todas maneras un avance importante, tanto en términos de la vigencia de la medida, como incluso en la forma como estaba estructurado, especialmente en el arancel mixto, en donde se contempla ahora 15 más 1,5 por kilogramo. Eso significa que es una protección ligeramente superior, pero de todas maneras siempre buscando que fuera una protección razonable. Ministro, hablando precisamente de esa protección razonable y de cómo han recibido los empresarios este decreto, pues yo sí veo una división. Hay varios que lo apoyan, por ejemplo, como Fabricato, pero hay otros, como la Cámara Colombiana de la Confección, que simplemente ha dicho que ustedes lo que están haciendo es favorecer al mercado asiático, favorecer a los importadores y no solo a la industria nacional. ¿Qué responden frente a eso? Yo creo que es muy importante señalar que cuando se establecen medidas arancelarias siempre hay distintas partes. Eso es absolutamente normal. Y hay una parte que quisiera más, una parte que quisiera menos. Eso lo digo por la experiencia de que hemos aplicado en muchas oportunidades medidas antidumping, medidas de evitar subsidios. Todas esas medidas siempre tienen dos partes, una de un lado y una del otro lado. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que la medida responda a un criterio técnico. Primer punto. Se establece un arancel del 40% para importaciones de menos de $10 por kilogramo. ¿Por qué? Porque queremos evitar el crecimiento de importaciones a precios irrisoriamente bajos, que normalmente vienen de empresas que no cumplen, por ejemplo, con prácticas sociales o laborales adecuadas del mundo entero. Segundo, a partir de allí se establece un arancel mixto. ¿Por qué un arancel mixto? Porque recogiendo la experiencia del sector privado, lo que busca un arancel mixto es evitar el contrabando técnico, porque se controla desde el punto de vista del valor y desde el punto de vista del peso correspondiente al producto importado. Es decreciente, lo que significa que busca, especialmente en el rango de 10 a $20, donde hay una gran cantidad de producción nacional, que la producción nacional crezca justamente para que genere empleo y para que contribuya al crecimiento de esta industria. Y en cuarto lugar,
Se excluyen obviamente todos los países con los cuales tenemos tratados de libre comercio vigentes, porque esa es una manera de garantizar la respuesta y el compromiso que tiene Colombia con sus acuerdos internacionales. Así entonces, el criterio que se debe seguir en este tipo de casos no es el criterio de uno o de otro lado, sino el criterio técnico más apropiado para el país. Ministro, entonces también es falso lo que ha dicho FENALCO sobre un incremento de precios en las prendas de vestir colombianas de más de 25% con este decreto. En el análisis que hemos hecho nosotros y con el Comité AAA, encontramos que eso no va a suceder por varias razones. Primera razón, porque técnicamente en momentos en donde se ha generado aumentos de este tipo de estructuras arancelarias en este sector, en el pasado nunca ha habido incremento significativo de precios, no ha sucedido. En segundo lugar, porque Colombia tiene una gran abundancia de producción en este sector, tiene miles de empresas que están produciendo este tipo de confecciones que pueden perfectamente sustituir, entre otras, y ese es el propósito, motivar el uso de la producción nacional, porque esto es coherente también con ese principio de compra de lo nuestro, pero simultáneamente también, si una persona sigue teniendo un interés en otro producto distinto, seguirá teniendo los beneficios de los acuerdos de libre comercio, del modelo Plan Vallejo, que incluso lo flexibilizamos para que pudiera tener venta a nivel nacional. Luego, el análisis técnico que hacemos nos indica que no habría tal efecto. Es el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo. Gracias por estar en W Fin de Semana y un feliz domingo. Un feliz sábado, perdón. Un feliz sábado, un feliz domingo y feliz semana de aquí en adelante. Muchas gracias, Marcia. Un saludo también. Y ahora vamos a conocer la otra parte de este decreto. Es Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección. Feliz fin de semana. Bienvenido a la W. Buenos días. María C., muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Bueno, acabamos de escuchar al ministro José Manuel Restrepo. ¿Usted cree que efectivamente este decreto equilibra la cancha entre las importaciones y entre la producción nacional? Yo lo primero que tendría que decir es que hay que reconocer que esta decisión va en el sentido correcto, pero resulta todavía ser una decisión. Necesitamos una reforma integral. Y es una reforma que nosotros clasificamos como insuficiente porque no se han tenido en cuenta los otros criterios desde hace más de un año y medio que se los expusimos al ministro de Comercio y al equipo del Ministerio de Industria y Comercio referente al tema no solamente de los aranceles, porque el sector hoy necesita una reforma integral que le permita a la industria nacional poder competir no solamente con países con los cuales no se tiene acuerdos comerciales, sino que por el contrario veamos las bondades de ese sector en la generación de empleo en nuestro país y no en otros países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales. Sí, ¿qué piden ustedes específicamente, señor Rodríguez, en esta reforma estructural que no tenga que ver con gravámenes arancelarios? Nosotros hemos hecho especial énfasis con las siguientes propuestas. En Colombia no se entiende cómo es posible que sigamos pagando aranceles por materias primas, especialmente por hilos, que no producimos en el país y en el cual lo que esto estaría haciendo es incrementar el costo de producción de nuestros confeccionistas. Segundo, le hemos solicitado un tema de etiquetado y marquillado que nos permita contrarrestar el contrabando técnico existente y siempre hemos visto una respuesta no solamente de este ministerio sino del anterior rehusándose a esto. Aquí lo que tenemos que combatir es un tema de contrabando técnico que se ha tomado al país. Lo tercero es un IVA diferencial que fue una de las promesas de campaña del presidente Iván Duque, en donde nosotros pudiéramos no solamente quitarle puntos de competitividad al contrabando, sino que también pudiéramos incentivar el consumo y lo más importante, que pudiéramos ayudar a miles de empresas a salir de la informalidad existente. Este es un sector que tiene un 74.2% de informalidad. Sí, señor Rodríguez, y en esa línea yo quisiera preguntarle si hay una división entre los empresarios, porque ¿por qué unos aplauden tanto este decreto y por qué otros no? ¿O es que desde el gobierno se ha impulsado de alguna forma esta división? Nosotros vemos con bastante preocupación
que desde el Ministerio de Industria y Comercio no volvieron a invitar a la Cámara Colombiana de la Confección. Y no la volvieron a invitar, ¿por qué? Porque se convirtió en un órgano molesto para el gobierno nacional y para el ministro, en donde nosotros hemos dicho que por eso necesitamos un ministro ad hoc que nos permita sacar adelante esto. Nosotros entendemos que en la última reunión hubo cerca de 19, 20 empresarios, lo cual nosotros no descalificamos, pero no resulta ser una muestra representativa del sector. Es más, muchos de estos empresarios que fueron a la reunión hacen parte de la Cámara Colombiana de la Confección, y yo creo que el ministro debe ser consciente que independientemente así no compartamos argumentos, se tiene que invitar a la Cámara Colombiana de la Confección, que ha sido un actor importante y que representa el interés no de 19, 20 empresarios, sino de muchísimos más empresarios a lo largo y ancho del país. Yo pienso que hoy los gremios no se pueden convertir en un comité de aplausos. Por el contrario, yo pienso que tener esas divergencias lo que ayudan es a enriquecer el debate y no alejando a los actores. Yo pienso que el ministerio y especialmente el presidente tienen que analizar esta situación que vemos con bastante preocupación, de que se esté buscando es hablar con una serie de empresarios y no que por el contrario tengamos diferentes actores que podamos impulsar lo más importante, que es la generación de empleo en el país. Es Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección. Gracias por estar en W Fin de Semana y veremos, pues este decreto ya se puso en marcha, pero veremos cómo avanza. Gracias por estar en W Fin de Semana. A ustedes muchas gracias, y yo pienso que nuevamente le solicitamos al ministro que revisemos las medidas que le permitan al sector de las confecciones de verdad tener una reactivación económica en materia de empleo.